Hola chiquillos, ¿cómo están? Bienvenidos sean a una nueva edición de Falso Fanático. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Hoy estamos partiendo así de manera mega improvisada. Quedan 4 minutitos para lanzarnos con lo que será el Falso Fanático dedicado al Futures Game Show Spring Showcase. Un evento donde van a estar mostrando varias novedades. Bueno, es que lo que hace la gente de Games Radar. La gente de Games Radar, este reconocido medio europeo, que va a estar mostrando hartas cositas, adelantos, siendo uno de los primeros shows de este año, uno de los primeros showcase para ver novedades de lo que se viene a futuro. Van a mostrar más de 50 juegos el día de hoy. Más de 50 juegos para Play 5, Xbox Series, Nintendo Switch, PC. Ustedes saben que la gente de Games Radar o de Futures Game Show son de mostrar cosas multiplataformas, así que vamos a cachar cómo está la gente. ¿Cómo están, chiquillos? Yo estoy aquí publicando la web en redes sociales para que la gente venga a hacer una vuelta acá. Fíjate, ahí estamos. Oye, les tengo en la web de Colemono está el review, la reseña de Rise of the Running, para que lo vayan a leer, cabros, porfa. Vayan a leer la reseña de Rise of the Running, una reseña escrita. Volvimos a la reseña escrita, ¿eh? Vamos a tener más reseñas escritas, porque no todo se puede hacer en video, ¿eh? No hay tiempo para estar haciendo video para todo. Pero está el Rise of the Running, para que cachí, para que te peguís la cachá, ¿eh? Y vayan ahí a apoyar, por la idea es que vayan a comentarla, verla, leerla. Si les dan ganas de ir a participar ahí, a jugar el juego. ¿Cómo están todos? Saludamos a la gente que está en el chat. ¿Cómo te sacáis programas del hoyo? Ah, está bien, está súper bien, po. Kevlar estaba terminando la reseña del Rise of the Running, po. Por eso no había preparado nada mucho. Me tomó hartas horas. Pero creo que quedó buena, no sé, eso lo dirán ustedes, vayan a leerla. A mí me gustó, weón. Por lo menos a nivel de gameplay, encontré que está bueno. Quizá hay elementos que le hacen bajar puntos. De hecho, tampoco lo considero uno de los grandes títulos de este 2024, pero es un... Si tuviera que ponerle nota, es un buen 7.5 de 10. ¿Ah? Saludos, buenas tardes, dice Palpico desde el hospital, aguante Colemono, dice Silas Toro. ¿Qué le pasó a don Silas que está en el hospital? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó, weón? Oye, saludos al Nordi, Richard Contreras, al Keller, Miguel S.G., al Rinco, Lufel, a los que vienen llegando en esta transmisión sacada de lona. ¿Ah? Nos la sacamos de lona, pero estamos en vivo. Es lo importante. Estamos acá, estamos para ustedes. Estamos para nuestro público, para nuestra comunidad. ¡Ah! ¡Ah! Vaya a leer la reseña del Rise of Ronnie, ¿eh? De hecho, tengo que ponerme ahí al día porque estuve escribiendo la reseña desde la mañana, entonces... Ya. Quedan 15 segundos para partir este Futures Game Show Spring Showcase. Recuerden que ya llegó la primavera, ya... ¿Ah? Llega la primavera, el verano, o esta weá que es como verano, veratoño, prima, invierno, que es como una mezcolanza de todo así. Recuerden que estos tipos son de trailer, ¿ah? De repente se sacan unas huevas buenas.
cálculo renal el Silas, puta. Póngale bueno ahí nomás, amigo, aguante nomás. Hello everybody and welcome to the Future Games Show Spring Showcase. My name is Samantha Bayard, though you may know me best as Baldur's Gate 3's lovable hothead Karlach. Fortunately for the sake of my infernal engine and the fate of this fair studio, I'm taking leave from the front lines of the Blood War for the next 90 minutes to present today's show. A veritable feast Benjamin, of trailers, yes, Samantha. What did I tell you in rehearsals? Don't cut you off. And what just happened? I immediately cut you off. You immediately cut me off. You've disgraced yourself, you know that. Yes. I'm sorry. Well, go on then, introduce yourself. I'm Ben Starr, and you might know me from the popular social media skits I Film Alone. Oye, Samantha siempre ahí My poniéndole, role as the pectorally blessed icon Clive Rossfield in Final Fantasy XVI. 90 minutos parece que son. It's ¿no? not endearing. Eso había dicho, 90 minutos. Sam and I are here today to get you up to speed. Onda on the hora y most media, ¿no? exciting video games of the moment. So whether you're watching on a live stream or in the Albatross Theatre at PAX East, hi, stick close to Mama K. And Mama C. And we'll get through this one together. Let's kick things off with our first trailer. And guess what? It's a world premiere. Tengo la cagada en la pantalla, así que... ¿Qué esta weá, weón? Tiene pinta de ser el típico juego online así como 5 vs 5, ¿no? Onda, ahí quedaste Marathon. Dead Spring 66. Mira, nada de gameplay, puro trailer, puso CG, weón. Puta la weá. Están bonitos los videos, A PvP arcade racer coming in 2024. Un arcade racer, weón. Me tinca que es como un... Spring Showcase Steam page, which you can find by searching Future Game Show on Steam. This is where you can find and wishlist every game featured in the show. And after the show, you can head to the FGS YouTube channel where you'll be able to rewatch all the juicy trailers and see what bonus content our editorial team has been cooking up. Plus, there'll be plenty of... Me imagino así como un Ghost Runner, pero sin disparo, pero de correr, pues, weón. I think it's about time we gave the good people what they want. Como un Pepsi Man, ¿no, weón? Me with more clothes on. That makes no sense. Next up, we've got a brand new trailer for a game that's already had hundreds of thousands of you smashing that wish list button. This is Zucos. Ah, weón, esta weón la vimos con el afro, ¿se acuerdan? Lo mostramos en las monoticias la otra vez. De los sociosis. De hecho, ya pronto nos van a mandarla aquí. Nos van a mandar una aquí para probarlo. A ver si el afro se atreve a jugarlo. Now you are a zookeeper. The job is not difficult. You have nothing to worry about. Este tráiler ya lo habían publicado. Para quienes no sepan de qué va Sociosis, nosotros tomamos el papel de un cuidador de un zoológico. Y de repente empiezan a aparecer weas raras, así como por ejemplo animales que empiezan a tener problemas raros. Mira. Empiezan a transformar en weas más raras que la que tenís. ¿Cómo te con la Soyosi? Lo alimanito. Talk about a graveyard shift. Stop a malicious parasite from infecting the animal kingdom in Zucos, which is coming to PC later in 2024. Now, we've got a game that has the fingerprints of its developers all over it. Because everything is made from clay. Ben, I swear to Bahamut. Here's an exciting update on Harold Halibut.
Darling Arna. Este humor es el que le gusta a los gringos, po. Acá, puro pene acá. Oye, este juego, weón, lo venimos esperando hace rato. Tira harta pinta, weón. And I wondered how any of us would find a new way to keep going on. There aren't many people I can talk to without feeling inferior. Oh, thanks. No, I didn't mean like that. Este juego, weón, está exquisito, como dice el Kevlar ahí. Exactamente. Es que aparte de que visualmente es un tremendo trabajo It could be worse. a nivel But there must de hacer todas las marionetas y todo, weón. more to life. Después traspasar todo ese trabajo al juego, weón. Al pico, po, weón. Sí, po. Igual es por lo que estuve cachando, la historia es súper profunda, así como una weá muy volada de pasta, muy hippie, puede ser, pero que está bueno. Actually, I did kind of make a mistake. We all make them, Harold. Ah! Who? What? So, Al final es como una aventura gráfica, ¿no? Una cosa así. Y de un loco, y habla de este compadre que se hace amigo de este alienígena, pues, weón. Y el alienígena se lo lleva a otro lado, para otro mundo, a las profundidades. Es espectacular, weón. Harold Halibut. No, este juego, weón. 16 de abril, ¿ah? Finally, players can dive into the stop-motion world of Harold Halibut on PC, PlayStation, and Bueno, Xbox Mapauro, ¿cómo on estamos? April 16th. Let's keep this party going with a Saludos a developer Mapauro ahí diary que from the team vino a darse una behind vueltecita, Flintlock, ¿eh? Siege of Dawn. Creo que este juego lo venimos viendo hace rato. Y no sé. I'm Matthew Wood. I'm animation director on No sé si caliente mucho, weón. Flintlock is a Souls-like RPG where you play as Nor with your companion Enki, a little fox character, taking on great gods, building on from Ashen. Un We've tried to action go RPG more también. Souls-light, so we do that by increasing the mobility options and increasing the pace of combat. We're trying to make things more dynamic and hopefully make it more accessible to new players to the Souls genre. Con as well as elementos players Soulline, los Soulline. Buenas, Shiri, ¿cómo estamos? Voy a saludar a la gente que viene llegando. Rhythm based, which from an animation side means you need to be able to feel the rhythm through the animation. So every 9 frames is like a beat. So being able to make sure that the player can understand when the next attack's going to come and react accordingly. I think my favorite animation for Nor is just like her basic moveset, combining her axe attacks with her gun attacks, and then also mixing that in with strafing, with rifles. Bueno, es que aquí básicamente te está mostrando igual gameplay, ¿cachai? No es tan terrible por ese lado, ¿cachai? Porque hay veces que hacen onda solamente la entrevista y sin gameplay, pues, weón. Once you get an enemy down to enough Escucha que health está bien. in a fight, then you can execute a glory kill, either axe or pistol. It's good to animate the glory kills. They're usually the more like complicated choreographed moves, and the ones where you get to take control of the camera to really control the framing of the action as well. At times, we definitely wanted Enki to feel like he was a companion alongside you as you navigate the. Aprovecho de poner el código QR ahí, ¿eh? Aquí. So trying to keep him in frame to Para la slide gente que alongside quiera you, apoyarnos. alongside you. Se ve piola. Love a little combat El problema es que, companion effect que that tienen best estos meets juegos, before. weón, es que hoy Flintlock día como is son coming to tantos, PlayStation, Xbox, and PC in y es summer como 2024. que el género, Sam, los tipos I have two Soul-like ha questions. explotado mucho, entonces Why have you left me? I'm al final lonely muchas and veces se what's terminan up convirtiendo en uno más del No comment. montón. And next up, we have a Souls-like that casts you as a masked warrior in a world trapped in an eternal play. Here's a closer look at gameplay from Industria, Claro. the last song. Entonces, siento yo que tenéis que jugártela no solamente con el gameplay, ¿cachai? De que la weá sea como un Souls-like, ¿cachai? O un Action RPG. Tenéis que llamar la atención con otros elementos, y ahí es donde el aspecto visual o la propuesta artística
juega un papel importante, pues, weón. Si no, claro, es uno más del montón y después uno se olvida y no sabe ni cómo se llaman después. Enotria, The Last Song. En otra. Puta. Para mí el elemento, así como en la historia de los videojuegos, es una wea personal. No tiene tanta relevancia como un gameplay, ¿cachai? Para mí el gameplay visual y después el resto de elementos, ¿cachai? Pero el gameplay tiene que ser primordial. De hecho, un buen gameplay puede ser una weá que te haga recordar un videojuego para toda tu vida. Sin tener una historia, ni siquiera tener una historia. ¿Cachai? Que sigue también, este one también es como un... Bueno, la propuesta como de diseño de personaje, weón, está loca, así. Enotria. Pero ¿cachai? Que hasta replican los posters, po, weón. Así como el weón parado, mirando para atrás con el arma en la espalda, weón. Magnificent. Is it not? Ya, por lo menos va a tener demo. Yo creo que esto es súper importante para los juegos nuevos, que tengan demo. Si no tienen demo, ¿cómo mierda lo probáis, weón? The Constructors is up next, a city builder where you design the neighborhood of your dreams. Let's take a look. Es que el problema no fue From Software, el problema fue que el problema, weón, es el capitalismo, conchetumare, que todos los weones quieren tener un pedazo de la torta. ¿Les gustan los juegos de construcción o no? Son buenos los weones, estos para pasar el rato así son como super chill. Cacha ahí, ¿ah? Ahí para los que no han agarrado la pala. Y para que agarren la pala en el juego. ¿Ah? Para que conozcan la pala virtual. ¿Ah? Para los alérgicos a la pala. Sí, exactamente, como dice Keller, estos juegos son perfectos para nuestra generación, de millennials para abajo. Gente que no va a tener nunca una casa y pueda tener una ahí. Pero se nota que igual es como super india, el de Constructors. No es de un presupuesto alto. Hand things over to the developers of Tenebrous Somnia, an 8-bit survival horror game with live-action cutscenes. Pillows at the ready. What? My name is Andrés Borghi and weón, este es el juego, el Tenebrous Somnia. Este juego es muy raro, weón. Hay una demo en Steam, por si lo quieren probar. Este juego fue hecho en Argentina y mezcla así como elementos 8 bits, así con estos gráficos antiguos, con weá así como reales. The original idea for the game came while playing the independent horror game Faith by Airdorf. And I said, okay, let's do like a Nintendo game and a movie. In every horror movie, every horror game, when you see the monster is a bald guy or girl, big teeth, white eyes or black eyes. Me tinca caleta, weón. It's always the same. It got to be a cliché. So
we have to really think how to make things different and unique. So what you are seeing right now is the behind the scenes of the film. Cacha, weón, ahí. Los efectos prácticos, weón. The whole thing, you have the beginning, the middle, and the end. But here it's like you're filming small parts of the story, separated. And the thing that glues them together is the gameplay. I really have to be sure of what I'm making, because I'm kinda the only one that really understands what's going on in the shooting. When you're playing the game and you see everything in pixels, you don't really see her face, for example. And suddenly you see the actress in like real close-up. It makes you want more. At the end of the thing, it's a love story. ¿Te imaginas? ¿Te aparece esa ahí en la noche? Ah, vaya al baño y te aparece, ok. And anyone can understand a love story. For the moment, we only have a playable demo, which is on Steam. Tenebrous Somnia will be out on Steam sometime around 2025. You can follow us on Twitter to see some Tenebrous Somnia. Vayan a probarlo, chiquillos, hay una demo. I'm going to head back over to be by your side for no reason whatsoever. Thank you, Cybot Studios, for reuniting us. And for that spine-chilling glimpse of Tenebrous Somnia, which is coming to PC in 2025. But if you can't wait that long, a playable demo is available right now. If you've been keeping up with all things Future Game Salero Show pregunta, on social ¿cómo ha estado media, esto? Está bueno, this está broadcast bueno. is currently streaming live at PAX East in the Albatross Theatre as part of the official schedule. If you're there in person, hello. If you're not there in person, ignore what I just said. Which was... Exactly. You might even see us wandering around the halls or standing behind your back. Hiding under your chair. Playing with your hair. Longing for the unbridled thrill of human contact for the first time in years. Finally being loved. Metatextuality aside, this next video will give you the lowdown on what's happening at PAX East over the coming days. El partido hace poquito, dura... Según lo que dijeron al principio, yo entendí 90 minutes. 90 minutitos, ¿ah? Oye, se viene la PAX. O fue la PAX este fin de semana, no sé cómo fue la weá. Jaimito podría haber ido, pero Jaimito se fue para España, weón. Se fue de vacaciones para España. Entonces por eso no hicimos esta semana bazar. Este fin de semana entonces, la PAX. Sí, viste, podría haber ido Jaimito, pero ya no puede. Se fue para España. Fue a buscar la colección. No, se fue para la casa a visitar a sus papás, que no va hace tiempo. Así, para que sepan de por qué no hubo bazar esta semana. Y tampoco la próxima. Pero vamos a inventarnos algo para cubrir el miércoles que viene. Qué bacán. Ojalá tener un evento como la PAX acá, man. PAX East is taking place as we speak and runs until March the 24th. If you aren't there yourself, check out ¿Por qué no hacemos la PAX Santiago, Kevlar, weón? Hagamos la PAX Santiago. Back to it now, and we've got a new trailer for Dustborne, a road trip adventure game where you chart the divided states of America. Nearly 4,000 miles on roads less traveled to a place we've bueno el arte del juego, ¿eh? Welcome to Betty's Diner. I'm pretending we're on a weekend road trip. I'm not. Pancho pregunta, oye, pero la FestiGame no es como la... No pasa nada, la FestiGame no... La FestiGame es como un concierto de marcas chilenas, weón. Que los mezclan con videojuegos nomás. Pero no tiene ninguna intención detrás. Hoy está interesante este juego, ¿eh? Creo que ya habían dado un adelanto el año pasado. Do your friends even know what you do? Using your box? I'm not going anywhere. Stop it. Stand down, officers. Oh, come on. Look at the fun we're having together. Hold the bus up. We walk along. Not dragging us into this would have been helpful. Right behind you. But if we keep fighting, we won't make it through the Republic. Bueno, este es un juego que uno de sus elementos más relevantes, no necesariamente su historia, sino que como su relato, ¿cachai? El 20 de agosto se viene.
Here's some more powerful words for you. Dustborne is coming to Porque son estos juegos que vienen aquí como PC later this year. a presentar temas que generalmente no se tocan, pues, weón. Y el arte se ve la raja, weón. El storytelling, exactamente, pues, weón. Safe, quiet place to be. ¿Qué estás cantando, Pancho? Synonymous with butterflies and the film from 1985. Well, our next game is a cosmic horror Metroidvania. Wait, what's happening? Otro género que está pero reventadísimo, pues, weón, los Metroidvania. Product not yet rated. A ver qué se viene, ¿eh? Ah, el que habían hace poco se anunció, po. Se había mostrado un adelanto o algo así. Y es como pero no, ¿cachai? Weón, la influencia de Silson en este juego en particular es palpico, es una weá casi copia a nivel artístico. Es como, no sé, a mí cuando vi las imágenes de este proyecto, porque me mandaron un comunicado, pero sin tráiler, sino que solamente eran imágenes. Y dije, weón, ¿será que alguien del Team Cherry se fue así e hizo su propio juego? Se me imaginó. Porque el arte, weón, no puede ser más igual. No, y ni siquiera lo llamaría a cuenta. La weá tiene muy buena producción. Pero es igual. Onda, la influencia es demasiado literal. You know, Sam, we deserve a pat on the back. We've stayed on track. Por lo menos te va a salir, sí, mira. You're right. Though I think the writers may have over-engineered the lead into our next game, don't you think? Just a bit. Bueno, aquí estamos. Estos juegos generalmente yo los odio porque son como los típicos juegos, weón, de celular, así, un poco más. Se notan muy para sacar platita. Ah, claro, Pablito Romero de Game. Oye, Pablito Romero, se echa de menos Pablito Romero. Hace tiempo no lo veo por acá. Este es el Unrail, po, weón. Mira, va a salir en Steam. Buenísimo. Pasa que le cambiaron, le incluyeron caleta de weas nuevas, porque el Unrail 1 es muy básico al lado de lo que mostraron acá. Well, there's good news because we've got a good one for an open world survival crafting game. Otro Open World Survival. Omega Crafter. ¿No se han puesto a pensar, chiquillos, en cuático cómo la industria responde tanto a los géneros que generan así como weá impacto? A lo que voy es como, weón, sale una weá que deja la cagá y todos quieren hacer lo mismo, weón. Todos quieren lo mismo y es como, weón. Todos quieren su pedacito de torta. Omega Crafter is coming to Steam Early Access on March 28th. Up next is Ascendant Infinity, a squad-based FPS where players duke it out and extract resources while fending off murderous snails, amongst other things. Es una weá que siempre ha existido, sí. Esto que les comento, pero no me deja de sorprender, weón. Es una weá que han pasado tantos años y sigue igual. Aquí, mira, acá esta weá se ve buena, ¿eh? Ey, para ti, Hellblade. Como que quisieron copiar un poquito la estética de Finals. Pero como que lo llevaron a una weá más abierta. Claro, una weá muy rara, weón. De hecho es como The Finals con... ¿Cómo se llama este juego que le fue pésimo, weón? Que era como asimétrico el gameplay.
donde unos controlaban el monstruo y los otros controlaban a los jugadores. Ascendant. Please tell me we're keeping score. Ascendant Infinity is coming to PC, and you can find out how to sign up for the beta by heading to No me acuerdo, weón. www.ascendant.com. El nombre del juego. Turn out your pockets, Ben. No, not again. I don't have anything. So I don't. El Evolve. Okay, fine, you can have El one. Evolve. Si sabemos cuál es. El Evolve era, po. El Evolve. Es como esa wea. Weón, Evolve fue un juego adelantado a su época, weón. Nadie lo supo valorar. Hoy día hay caleta de juegos iguales, weón. Y que ganan platita It chica. was a bit about mobile games. So am I gonna get that back, or is it? Am I just? El Evolve. El Evolve. World Premiere. Este tiene pinta de ser juego RPG, ¿no? Occidental, ¿o no? Ah, no, este es de administración de recursos. Esta weá es para el jojondro, weón. Esta weá, ahí, mira. Weón, estos trailers culiados, weón, que le meten tanto color, weón. Me da rabia, weón. Me da rabia que le quieran meter tanto color, weón. Ahí, podéis saltar anuncio, ¿ah? Saltemos anuncio. Oye, aprieta el botón. Saltemos el anuncio. Foundation. Galactic Frontier. Cacha, va a salir hasta para Mac. Para esta weá de Mac TV Plus. Para jugar en la weá de una tele. Foundation Galactic Frontier is launching first on iOS and Android, and you can look out for more info about it and our mobile showcase in the coming months. Okay, as we all know by now, the Future Game Show has always celebrated the most exciting upcoming games, and from 2024, we're starting a Future Game Show Ones to Watch yearbook to keep track of what we're most excited about. These games are handpicked by the Future Game Show team and represent what they believe will be the talk of the town come award season. And of course, no yearbook is complete without hyper-specific awards. Hay una serie de televisión del... Mira. While being extremely handsome, that would be me. Yeah. Esa weá que uno ni se entera. To pick up a short king and throw them over their shoulder. Also me. With prep time. Yeah, I think they get the picture. So, please join us in celebrating our first entry into this prestigious album. A psychological sequel with eye-popping graphics to boot. Ah, mira. Senua's Saga Hellblade 2 enters our Future Game Show Ones to Watch 2024 yearbook a whopping 7 years since the launch of Hellblade Sacrifice. Igual como que action-adventure game from Cambridge developers Ninja Theory, Hellblade is tan memorable demorado for its tanto, weón. myth-infused world and unique approach to psychological horror. Protagonist Senua suffers from psychosis. Andrés 122 pregunta: hola chicos, recién me conecto, me he perdido de algo. Mira, en realidad han sido casi pura presentación de juego y tráiler que no son así como bombazos, pero hay cosas interesantes. Following its electrifying debut at the Game Awards in 2019, no, sí, lo bueno es que este juego sale en mayo, ¿no? En mayo habían dicho que sale, ¿no? Chanting, Hellblade 2 quickly shot to the top of our ones to watch list here at the Future Game Show. Es espectacular, sí, bueno.
Senua seems to have found herself in command of an army of warriors in the sequel and is planning to bring the fight back to the Vikings who raided her village and killed her lover. The Furies also haunt Senua in the second game, taunting Senua about looming death and the fate of those around her as she strives to rebel against tyranny in 10th century Iceland. Weón, esa weá, piteadísimo, weón. Más encima tenés que arrancar de ese weón. Full of nervous exploration and close shaves, Hellblade 2 features an expanded combat system. Solo y Raciel pregunta si sale para todo. No creo. Este juego solo para Xbox Series. Y no sé si para PC, por lo menos al inicio. Es posible que a futuro podíamos verlo en otras plataformas, weón. Pero a futuro. Pero día 1 ni cagando. Fortunately for all of us, we won't have to wait too long to lose ourselves to this extremely exciting narrative. Senua's Saga Hellblade 2 is set to launch on May 21st, 2024, and it's coming to Xbox Series X and PC. Necesita PC, Xbox Series y PC. Senua's Saga Hellblade 2 is coming to Xbox and PC on May 21st, 2024. It's the first game to enter our fancy little yearbook 21 de mayo. Later on in the show. 21 de mayo para ambas plataformas. Queda poquito, weón. Pero todavía no cacho de qué va, así que va a ser bueno sorprenderse para ver qué es lo que ofrece. El primero sí se salió en Play. Rin Delora, the whole syndicate is looking for you, and I found you first. Yo lo tengo. Your father instructed me to play this message for you. Do you want to hear it? A message from Dad? I can't believe you knew him. I was hoping you would know where he went. I don't. We all used to call him Stormwalker. Where is Rin Delora now? Kill the rebel girl. Igual siento que el primero es como muy de gusto adquirido. Hay gente que no le gustó mucho. A mí no me pareció la gran cosa tampoco, pero tampoco una wea mala como dicen muchos. Tampoco me decepcioné. Se de piola este juego, ¿ah? ¿Ya lo jugaste, Kel? ¿Este juego ya lo jugaste ya? El problema con este tipo de juego, por lo menos la animación que tienen, es que se ven muy flashy, weón. Así como si fuera Flash. Esas gráficas como como un títere, weón. ¿Qué es esta weá, weón? From far off and in close range, the alchemist battles the strange. ¿Qué locura es esto, Keller, weón? Cacha, usó una poción rana, así saltó la... Mira. Battle Juice Alchemist, mira, está bueno. Thank you to ES Digital for the update on Awaken Astral Blade, Sky of Tides, and Battle Juice Alchemist. Go get them on your wish lists. No Rest for the Wicked is the next game from Ori developers Moon Studios. So let's throw it over to the team to see what we can expect from this genre. ¿Cómo le fue el último Prince of Persia? Pregunta el salero. O sea, en reseña le fue súper bien. En ventas no hay registros, pero no creo que no ha tenido muy buena... ¡Oh, este juego se ve espectacular, weón! De hecho, esto lo habíamos visto hace un tiempo. Esto es lo que hicieron el Ori. Y se ve la raja esta weá. Esta weá se ve la zorra, cabrón. Este sí que se ve bueno. Mira esa weá, mira. Pues de ahí se dan cuenta, cabros, que la intención artística es muy importante en un videojuego. Para que tenga personalidad y uno diga, weón, esta weá se ve la zorra. Con solamente mirarlo. Ni siquiera haberlo jugado. El juego se ve la zorra, no hay nada que decir.
of those things. It's the kind of game that I always wanted to see somebody making, but because they didn't make it, we are making it now. Es súper importante lo artístico, si no, bueno, ¿cómo sobreviví? No se ve genérico, ¿cachai? Tiene lo suyo. Aparte que tiene una cámara que obviamente es una top-down, pero es una cámara bien puesta, weón. ¿Cachai? Como que no es la típica cámara superior. Porque tiene zoom in, zoom out, ¿cachai? Está bueno, está rico, está lindo. And tune it in our own way. Then we look at things like exploration, interconnected, multifaceted, dense level design that encourages retraversal and discovering the world. So it's really not one game in particular we're trying to necessarily follow. We're just inspired by all of these different elements from all of these different games. We put it together and try to grow it and make it into the most perfect version it can be. No Rest for the Wicked is coming to early access on Steam. No Rest for the Wicked. Va a tener early access en Steam pronto, ¿ah? Así que ojalá nos podamos conseguir ahí un acceso para probarlo, weón. PlayStation and Xbox, and we've got even more exclusive details about that one in the post-show. Definitely stick around for that. Okay, up next is a new trailer for este otro juego que se ve bacán, weón. Hay demo también, por si lo quieren probar. Este juego que es como pixelar, ¿se acuerdan que lo mostramos en la página de Colemono? Pixelar, pero tiene vista también, podéis meter vista primera persona, tercera persona. Cacha esta weá, weón. Están tirando piedrazos los zombies. Weón, este juego se ve increíble a nivel artístico, weón. Esa es la cámara normal, ¿cachai? Porque es un survival horror. To inna, prawda? Para kaloszy. Polacos culeados, bueno, creo que este es el Holstein. Creo que lo están haciendo unos polacos, weón. Esta weá es una maravilla, weón. Holstein is coming to PlayStation, Xbox, Switch, and PC when it's ready. We've got your first look at EV2 next, a futuristic shooter where you battle against otherworldly creatures in souped-up mech suits. Obviamente necesitamos más juegos así por Área 51. De hecho, son juegos AA, pero que tienen, weón, se nota el trabajo, la intención, el cariño por parte de los desarrolladores. No es una weá genérica, weón, como esto, por ejemplo. Esta weá se ve terriblemente genérica, weón. Ahí cacháis la diferencia entre ver una demo técnica en Unreal Engine 5 que tiene todos los gráficos bacanes, weón, fotorrealismo, todo lo que queráis, pero no tiene ni una intención, weón. Uy, esta weón no se llama este juego de Electronic Arts, ¿cómo se llama? Puro cash grab, o sea, cash grab, exactamente. Join the fight now. EV2 is coming to PC in early 2025. Huddle up, fellow RPG. Igual el Anthem tenía más personalidad. Dogma is coming out in a matter of hours and the excitement levels are off the charts. Oye, esta weá que recién pasó debe ser el anuncio más penca que hemos visto en este show. El más penca, weón. Qué weá más mala, weón. Realm of fantasy and fate. You've existed. Bueno, ¿quién es uno para criticar lo que hace la gente o los desarrolladores también? Pues si no, uno da su punto de vista nomás. ¿Ah? A nefarious wielder of great magic. A conqueror of monsters. Hazlo vos, po, ¿eh? Hazlo vos, po, Kevlan.
Oye, esta weá se ve de la raja. ¿Esta no es la weá de Capcom? Time to take your place among the worthy. Forge bonds. Gather allies. Sí, este es el de Capcom. El Dragon's Dogma. Que ya sale mañana, ¿no? Digo que le ha ido súper bien en crítica a esta weá. Follow thy heart to seek the truth. By the flames. That was the launch trailer for Dragon's Dogma 2, which is out tomorrow, March 22nd on PC, PlayStation, and Xbox. We've Le got fue something really muy special bacán. for you now. Ahora, para la gente que le tiene alergia a los 30 FPS, no sé cómo lo va a hacer con el juego. That sounds great. Oh, the producers are shaking their heads. They'll regret this at the rap party. ¿Será este el juego, el shooter, Instead, we're throwing it over el to shoot 'em up? LA for a special performance of Home to Home from the Haunty soundtrack. Oh, and look out for a release date announcement as well. Mejor. We'll go with the eighth note clicks at 41, 1 and 2 and 3 and 4 and... Ah, no. Mira. Cacha. Música para juegos independientes. Para que cachen ahí como le meten cariño a la weá. Está bueno el tema, weón. Onda, perfectamente podría ser un tema de Tears for Fear ahora en la actualidad, sí. Y el juego se ve espectacular también. ¿Qué querés que te diga? ¿Qué quieres que te diga? ¿Cacháis la intención artística del juego con weas tan simples? Con monocromo más encima, concha de manera. Ni siquiera tiene colores la wea, pues weón. ¿Ah? Y aún así, logra entregar una experiencia espectacular, weón. Vos le ponís color, ¿por qué, Blanco? Qué bonita manera de presentar un juego, ¿ah? ¿Eh? Buenísimo, pues, weón. ¿Qué queréis que te diga? Haunty. Cacha, 23 de mayo, pónganlo en su calendario. Haunty, 23 de mayo. Se ve la zorra, weón. Se ve la zorra. PlayStation, Nintendo Switch and Xbox on May 23rd, 2024. And you can watch the full reveal trailer on the FGS YouTube channel.
Our next game follows a fiend called Beelzebub as they try to survive in a desert. Mira, el Sandland. El Sandland. ¿Han jugado la demo? Yo no he tenido la oportunidad de jugar la demo, weón. Los que han jugado la demo, ¿qué dicen? ¿Les ha gustado o no? Dicen que está ahí nomás. Oh, che, mi madre. Puta, ojalá que no sea un juego penca, pues, weón. Por último, para que Toriyama no se haya ido con un papel pegado en el zapato, un papel cagado en el zapato. They're the Forestland Army. The Forestland Army is really something else. Weón, a mí los vehículos en esta weá son palpico de bacanes, weón. Mirando le llama, weón, que le encantaba esa weá, hacer vehículos, weón. Yo creo que el alma del juego está ahí, en los vehículos. One person's right is another person's wrong. Demons are no match for the illustrious Rosetta Brigade. Listen, Rosetta! We can resolve this if you'll just talk to us! Keep your naive ideals in your diary. Aquanium! Indeed it is! With this, our army will control the entire world! For the sake of those lives lost, for our great patriots, I must lead you back to the path of righteousness by ridding this world of demons! What? He's a match for the prince? Leon Kill dice voces en inglés. ¡Buah! Pero este es un evento en inglés, po, amigo. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Now, foul fiend! Better start begging before I run out of patience! He's not human. Muniel is an angel. Bueno, que Sandland llega el 26 de abril. Queda un mes, weón. Un mes. Ahí, para que el amigo Leon Kill lo ponga con japonés y con subtítulos, pues ya. Saca la weá, ¿qué tan difícil puede ser eso? ¿Ah? Okay. Sorry, that trailer was in 4D. Sandland is coming to PC, PlayStation, and Xbox on April 26th. Y no va a salir en Switch para los que lo querían en Switch, ¿eh? This next trailer is for Space Prison, a game where you break out of a galactic complex by crafting contraband, brawling inmates, and raising an army of mutant rodents. Otro juego Flash, conchito. Puta que son feos estos juegos, son. Pero caché que todo este tipo de juegos son todos iguales, weón. Se ven iguales, tienen la misma música, se presentan de la misma manera. Y como. ¡Qué fome! ¡Qué chacha! Are you ready to be king of the rats? You better be, because Space Prison is coming to PC on April the 10th, 2024. Now it's time to reopen the Future Game Show Ones to Watch yearbook and hand out one of our prestigious badges. Our next entry is an open-world smuggler's tale that will have you infiltrating wretched Gustavo hives dice, of scum and... Gustavo dice, pero los juegos chilenos que mostraste igual se ven todos así, no dijiste nada. Me pilló. Estáis loco, weón. Tormented Soul 2 se ve espectacular, po, weón. Protogorgi, espectacular, po, weón. Huecufu, espectacular, po, weón. Outlaws is a third-person scoundrel simulator. Está hablando de pura weá, Gustavo. Maestro's massive entertainment, known for spearheading Tom Este Clancy's juego, Division and last year's Avatar Frontiers este juego es of espectacular. Pandora. Este juego se ve bacán. Este es tan bueno. I think that went pretty well, right?
In the sacred timeline, Se ve bacán, pero Star Wars pero me da Outlaws miedo. sits between The Empire Se ve Strikes bacán, Back pero me da and miedo, Return of the porque es de Jedi, Ubisoft. and stars enterprising outlaw Kay Vess. Puta, tendría que ser Boasting an un... adorable alien companion, Tendría que a hacer un droid resumen de bodyguard in a ahí, trench coat, Sevax. and a customizable speeder bike. Vess sets out to become a household name in the underworld by planning heists and schmoozing with syndicates. So yes, you can expect a few uncomfortable audiences with Jabba the Hutt. Not the first time we've outrun the Empire. As well as engaging in gun and gadget-fueled infiltration combat, which inevitably leads to high-speed escapes. ¿Sabes lo que me gusta de este tipo de juegos, chiquillos? Que a mí me encanta por ejemplo, me encanta la saga Uncharted. Yo la saga Uncharted la disfruté así de principio a fin, así todos los juegos, pum. Y hoy día no hay muchos juegos de ese tipo, ¿cachai? Y esta weá se ve como eso. Entonces me tinca, pero puta, weón. Por parte de Ubisoft no sé qué esperarme, weón. That means there's still time for you to draw up plans for how you'll play the galaxy's most notorious criminals off each other for your own selfish gain. But it's a big galaxy out there. Por lo menos en el gameplay que muestran se ve que el juego se ve espectacular. Tiene toda la onda ahí bacán. Y ojalá sea un juego de un player nomás. Hay que volver a confiar, dice Gabriel Loyola. And we'll be bringing you more coverage on the Future Game Show YouTube channel as we move closer to the release date later this year. What's next, Ben? Ben? Oh no. Not this again. Help. Leave him alone. How dare you bully him? Only I get to bully him. Are we clear? You wish. There we go. Blockbuster Inc lets you go behind the scenes and run your own movie studio, picking stars and setting scenes in a bid to sweep up the awards. I'm clearly going to be great at this one. Thank you, Samantha. You're welcome. I didn't punch him. I really did not. From the worst cinematic nightmares. Oh, hi, Tom. Hi. To an unforgettable, masterful cinematography. What? Please. Blockbuster Inc. What? Está bueno. Está buena la premisa. Where you make your Está buena la premisa. Come true. Es como un juego de construcción, pero de estudios de cine, televisión, una hueá buena, man. Make your dream movies. Los menús así como de Sims en 2000, del Sim 1, así. Ya. Weón, te la raja. Me tinca. Saludos a Planeta Maku. Navigate through the history of cinematography. Blockbuster Inc. Coming soon. ¿Qué tal, weón? Está buena la premisa. Blockbuster Inc. Switching gears, the developers of tropical sandbox adventure Chia are here to reveal some exciting news about the future of the game. ¿El Chia? ¿Qué pasa con el Chia? ¿Van a meterle alguna wea extra? Porque ya este juego está disponible, po. Ah, buena. Nuevas opciones, nuevas características para el juego. Mira la wea ahí. Ah, mira. Actualización de QL. Actualización en QL. Spider Chiavo, weón. Sí, no sé, este juego ya salió hace rato, Sevax. El
Indonesia. Uy, una vaca cagando ahí, ¿no? Ah, y ahora viene a Switch. Buena. Ya, ahí tenía That's right. un anuncio. Chia launches today on Steam and is coming to Nintendo Switch this summer. And Hoy that's día all. se lanza Chia en Steam. Epic Game Store can check out the major game update. En Steam, porque ya está en We've got a PC. closer look at Rumble Club now, a clumsy combat game that's a complete clobberfest. Try saying that 10 times. No, y Chia está inspiradísimo en Zelda también, por si acaso, para los que ahí hacen la relación. Brotherhood. Throughout time and antiquity, the building blocks of society have been based on democracy. Debate and compromise through peaceful. Igual han mostrado hartas cositas hoy día. Recuerden que esto al parecer duraría 90 minutos, quedarían 34 minutos más de evento, para que... ¡Ah, que me gustan estos juegos, weón! ¿Tienen algún juego similar que recomienden, así de este estilo? Como Party Game. A mí me gustaría probar el Party Animals, weón, pero no sé quién quiera jugar conmigo ahí para tirar la talla. Don't fall. Don't stumble. Rumble. Wishlist now. Rumble Club. Pero ahí, saltar anuncio, ¿ah? Muy saltar anuncio la wea. You know what we're doing. Do it. Just land on Tectone and get him out. Whatever that was. No! Time to die, Emmy. No! Pero evidentemente es un juego, este tipo de juegos están hechos para los streamers, weón. No es para tirar la talla en stream, reírse un rato, weón. Rumble Club is coming to PC. Yo fuera Nintendo, weón, me saco un Mario Party en línea, weón. Una wea así. And we promise this isn't some elaborate bit. Este juego se ve bueno. Este juego se ve bueno. Este creo que es una aventura gráfica. El remake de una aventura gráfica, parece. De Leonardo Interactive. A ver, creo que publicamos. What is it? Are you sure we can't go back to our old house? You'll soon get used to it. Este es Simon the Sorcery Origins. A ver. Es que no sé si este es un remake. I'm Simon. Don't you remember me? No sé si este es un remake o un juego nuevo, ¿cachai? Porque es una saga viejísima. Esta weá estaba en PC así como a principios de los 90. Miscreants have the nerve to steal from me. I demand to know who we're dealing with. ¿Y saben lo bacán que tiene esta weá? Que en la música de este juego, de este nuevo lanzamiento, está Rick Astley, weón. Rick, ahí estamos, Rick Astley. Rick Astley va a estar trabajando en la música de este juego. Ah, perdón. Simon the Sorcerer Origins is coming to PlayStation. Dejé puesto el botón de saltar anuncio. PC, Apple, and Linux in 2024. So point and click it into your wish lists. Now, we know you love a good teaser. This again. Look, Ben, I know you were in a game with an active battle system, but this is a strictly turn-based production. Noted. I'll follow the initiative from now on. I'm just giddy about the next world premiere, which is a collaboration between two incredible forces of nature, kind of like us, Sam. Come on, what is this, guys? Right? Come on. Right? Do you know what I mean? It's a good gag. It's a funny joke. Why won't anyone laugh? Where did the laughter go? Why do we not laugh anymore? Porque fome, po, weón. ¿Por qué crees que nadie se ríe, po, weón? ¿Nah? ¿Qué onda el pato, weón? Sonido clásico del pato. Este no había salido hace tiempo ya, weón. Que es como un juego que crea historias como RPG o weón así, ¿no? In a nutshell. It's coming to Steam in 2025.
Up next, we've got the latest update on Outpost Infinity Siege, a first-person shooter with base building and tower defense elements. It's over. Forget our old doomsday scenarios. In the end, our pride and avarice was to be our downfall. And yet, when evil reigns supreme, heroes rise up in defiance. They are the glimmer of hope within the encroaching darkness. Outpost Core. Ya, este juego se ve generiquísimo, weón. Se ve mega genérico, así. Como que pescaron todos los assets de un motor gráfico, weón, y se sacaron una weá ciencia ficción que tiene cero personalidad, weón. Ah, pero mira, qué interesante tiene el... Eso me gustó. Que tiene gameplay como de juego de estrategia. Como RTS, así, ¿no? Pero el arte se ve muy genérico, weón. Weón, como que mezcla muchas weá a la vez. Tiene de todo un poco así. Infinity Siege. No sé qué pensar del juego. No sé qué decir de lo que vimos. Como que estoy de acuerdo y no. Como que estoy feliz y enojado al mismo tiempo. Sean como los centinelas de Matrix, ¿cierto? Mira, aquí tenemos videojuegos para llorar. Estos videojuegos para llorar, weón. Con animalitos. Qué lindo, está muy bonita esta weá, pues weón. Aquí sí, pues weón, yo me quedo aquí, pues. Llorando no importa, no importa, sí hay que llorar en la vida. Una lloradita y estamos. Cacha ahí, pasteándolo a la oveja. Farewell North. Se ve bonito. No sé de qué va, pero me tinca. Pack your hiking gear because we're pleased to announce that Farewell North is coming to PC, Nintendo Switch and Xbox on August. Una lloradita siempre se viene. Our next game will have you praying to the gods for help as you take on hordes of Draugr in PvE combat. Me tinca que se viene un juego terrible. Ah, ahí mira ahí. Mark Jacobs. I am the CEO/Chief Creative at now Unchained Entertainment. We're currently working on 3 things: Final Stand Ragnarok, Camelot Unchained, and the Unchained Engine, which powers the games that we're making now, the games we're going to make in the future, and also, of course, the name change. It's been a while for us to get where we are. But the key thing for us is we never gave up. And now we're at the point where not only is FSR ready to launch, but our engine can do things that no one else that we've seen so Pensé que far tenía is able Hatblock, dice el Rincón. And what we wanted to do was large scale battle. Conche tu madre, que se ve genérico el juego de mierda este weón. Puta la weá, weón. ¿Cómo no hacen anuncios? Estoy weando aquí con la imagen yo. The really cool part about it and where its core is, it allows for
many more entities than you see in other engines. To Sebas give you pregunta, that ¿quién es más masoquista? ¿Un juego un juego o peli que te hace llorar o de terror? FSR is a hack and slash, brutus slasher. It is meant to be fun. Yo creo que es algo que te hace llorar, weón. Porque el terror, weón, es una weá rica igual. El sustito así. La otra weá te hace daño. La otra weá te hace daño, weón. ¿Cachai? New scenarios, new champions, modified scenarios. Hey, maybe we'll make this a little harder, or maybe instead of 1,000, NPCs coming in a wave, we're gonna make 500. Make them Puta la weá, juegos de mierda, weón. Bueno, pero mira, piensen ustedes que estos juegos son los que igual mueven la industria móvil, no sé. Generan platitas chicas para que después se hagan otros juegos más bonitos, pues bueno. Platita, sí, hay platitas chicas, si esa es la weá, po. Si esa es la crítica que puta uno no le hace a los desarrollos, por ejemplo, locales, acá en Chile, Latinoamérica en general, porque se sabe que la situación es distinta, po, weón. Esta gente igual tiene lucas para hacer weas decentes y hacen puras weas, po, weón. En cambio acá tenéis gente que no tiene ni un peso y weón, se saca weas bacanes, po. Pero sí, son males necesarios, como dicen ahí. Final Stand Ragnarok will launch on PC this month with console versions to come in the near future. It's time for the Ones to Play montage, which is where we cover a series of awesome games that will be available to play right after the show. Oye, ese autito de la derecha me llama la atención. Every game in today's broadcast, may your wish lists runneth over. Se ve como con gráficos noventeros, así como low poly. Me gusta mucho el arte este. New Star GP, a rip-roaring retro racer. Cacha, un juego de Fórmula 1 a la antigua, weón, arcade. Puta, me tinca. El Realm of Ink está inspiradísimo en Hades, weón. Y creo que se viene bueno. And here's Go-Go Town, cartoon sandbox where you rejuvenate a rundown city. Up next is Follow the Meaning, a peculiar point-and-click puzzler starring a detective with a Follow the Meaning. Este también se ve bueno, ¿eh? Angerfoot is... weón, yo lo vengo esperando hace como 10 años ya, pues, weón. Yo no sé qué pasa con Devolver Digital, se han demorado caleta. Duck Paradox, a disco-dancing bullet hell platformer where you rescue your web-footed workmate. What? ¿Un juego de matar patos, weón? Action RPG where you combine the personalities of fallen Deadbound, otro Soul-like. ¿Ah? And remember, all these games are available to play for free right after the show. Thanks to everyone who worked with us to provide. Ya ahí canjeen el código, canjeen un código del Go-Go Town. Speaking of free games, aplíquenle. Look up here. If you're one of the people lucky enough to claim one of these, then you just got yourself access to a time-limited playtest. Dani, Juan, suelta esa weá, Dani. Dani Inés, suelta esa weá si ya no va a volver nunca más, weón. Gone now. So, here's a gameplay trailer for TerraTech Worlds, a multiplayer survival builder perfect for fans of Valheim and Satisfactory. Cacha, para los que disfrutaron Valheim y Satisfactory. ¿Por qué lo muestran rápido? Porque seguramente es un reel cortito para dar a conocer los juegos nomás, por nada tan profundo. No está en el contrato de la wea seguramente. Aquí administración de recursos, para Pablito Romero. Creación de vehículos. Oye, qué desagradable Totoro, weón. Desaparece de todos lados y viene acá a criticar, ¿ah? Siempre es lo mismo. Igual han mostrado caleta de juegos.
caleta de juegos. Rev your engines, because TerraTech Worlds is coming to Steam Early Access on the 22nd of March, which is tomorrow. Time to slip on your dancing shoes now, as we've got a psychedelic rhythm shooter where you empty your clip to the beat. 1, 2, 3, boom. Gracias, Maniatic Collector. Buena cabros, saludito a la mejor comunidad. Besito, besito a Maniatic. Ya, estos juegos me gustan caleta también. Wea rápida, así un FPS, un boomer shooter, weón. Con onda. Igual le entro. No, el gato no era parte del tráiler. Fue el Maniatic que se sacó ahí en comentarios. Que lleva 15 meses ya. Mira, RoboBeat. Ahí demo disponible para que le echen una mirada. I love a good remix. RoboBeat is coming to Steam and Epic Games Store on May 16th, 2024. So, shoot it onto your wish lists. Also, a demo is available right now, so you can dive in after the show. Now, if you fancy yourself something Claramente enfocado a los prisioneros de nostalgia. This next game's for you. The operator has you analyzing evidence to solve impossible, sometimes improbable cases from behind a computer screen. Welcome to the FDI, Mr. Tanner. Este se me hace que es un juego que podría gustarle al chicken, Your role weón. is to support our agents in the field. Using cutting-edge software, investigate mysterious crimes, dig for clues. Efectivamente, puede ser un juego que le puede gustar al chicken. Good luck. The Operator. The Operator. Que saquen The demo truth nomás. is out there. You just have to know where to look. The Operator is coming to PC in May 2024. Okay. Llega en mayo, It's time The to Operator. jump into our ones to watch yearbook for the last time in the Spring Showcase. And this entry comes with a special treat. But just before we get into it, a little scare warning for those afraid of vicious storms, uncertain circumstances, infestations of Audio filtrados de game, weón. you and everything you hold dear, and the North Sea. Emerging from Ay, weón, este juego se ve bueno, ¿eh? Les digo al tiro. Still Wakes the Deep has found a home in the future game show Wants to Watch yearbook. From the narrative magicians behind Everyone's Gone to the Rapture and Amnesia, A Machine for Pigs, Still Wakes the Deep is a rich tome of terror that seeks to push your panic buttons. Puro terror psicológico, así, weón. El sonido acá es re importante. Sí, son los mismos de Amnesia. Pero aquí los locos ya dieron un salto cuántico en términos técnicos, weón. La weá se ve espectacular, weón. Mira el terror, weón, ahí de estar en esa weá con agua abajo, con chipimare. Jugar este juego así como enviar debe ser paloyos. And to sate the appetites of our scare-hungry viewers, we've been working with the team to bring you a terrifying new trailer that will reveal when you can get your hands on it. I still can't believe you went. What are you thinking? Going to that place? Wish you hadn't got yourself into this mess, but you did. You can't run forever. I know you were just trying to do right by me, so I need you to do what's right by us. Now, please, Cass. I am so tired of fighting. I just want it to be over. I want you home. The girls want you home, but if you don't deal with this, then we are done for good. I love you, but
I won't wait forever. A lo oye, weón. Está bueno. Me tinca caleta. 18 de junio. Finalmente tiene fecha. 18 de junio llegará. Still Wakes the Deep. Oye, para lo que preguntaban de Proyecto Seinen, ¿qué es este evento? Este es un evento, un showcase de mostrar novedades de la industria, trailers y gameplay a nivel general, y mucho títulos AA de los que sostienen la industria, por parte de un medio que se llama Games Radar. Se hace como 2 o 3 veces al año esta weá, así que... Este tiene pinta de saltar anuncios, ¿ah? Tiene toda la pinta de saltar anuncios esta weá. Está súper saturado el audio del juego, weón, del tráiler. That was Battle Crush, and the second beta test begins today, March 21st. Se me olvidó pagar el premium. It's hard to believe, but we've got yet another world premiere coming up next. So soon after the last one. That's more unlikely than a marble in Rosaria. Raw Fury. Estos compadres van a estar en la Gamescom Latam. Every idea starts with a single line, springing forth from our ambition and ending at the edges of our imagination. To them, an empty blueprint represents a world of possibilities. A world of dreams and doorways. Qué interesante la propuesta que trae, weón. ¿Cacharon la bola o no? Bueno, es un juego de puzzle, una aventura de puzzles, pero que en ciertas habitaciones te dan un blueprint, así como un plano, o te da varios planos para elegir qué es lo que quieres que salga en la próxima habitación, weón. Blueprints se llama. Cash. Está bueno, weón. Me tinca. Me tinca. Buena, Camilito, ¿cómo estamos? Sí, han salido weas buenas. Han salido weas buenas. All right. Up next, we've got an Unreal Engine 5 survivors-like set in a world plagued by cosmic horrors. Here's Hordes of Hunger. Ah, viene horror cósmico. No, hoy día no mostraron tanto juego de horror, weón. No. Harto Soul-like, sí. ¿Les gusta el horror cósmico a ustedes? ¿O el terror cósmico? Sí, tipo así como Cthulhu y todas esas weas de Lovecraft. Hordes of Hunger. Wish lists at the ready because Hordes of Hunger is coming to PC in 2024. Marco Ponce dice: hoy Paulo, cuando seamos potencia mundial produciremos más juegos produciremos juegos más que buenos. Sí, obvio. No, pero hoy día Chile, por lo menos hoy día en Chile hay harto potencial, weón, y hay weones que hacen buenos juegos. Ejemplo de ello son la gente de Steam o los chiquillos de Dual Effect también. Más juegos de puzzle, juegos de puzzle.
El ballet cósmico ha comenzado, dice el Camilito, ¿viste? Linkito invites you to connect on PC. Linkito, el nombre, ¿eh? Linkito. Next trailer, I need to ask you something. Why does Karlak have a teddy bear called Clive? Why does Ben have a teddy bear called Samantha? El Linkito. I told you that in confidence. Okay, I'm gonna need some time. Well, that's okay, as we've got another dazzling world premiere up next. Let's roll that while I go sort him out. Si no sale un link chiquitito, también me voy a decepcionar. Igual como que en estos últimos 20 minutos el evento o el showcase se ha ido un poquito para abajo, debo decirlo. Está como un poco, como que se desinfló todo. ¡Calla el Cthulhu! Mira. Un juego de construcción, pero en base a todo este terror cósmico. Con Cthulhu y toda la bola. El Cthulhu Tycoon. En teoría quedan 10 minutos. ¡Ay! Aparece, conchetumani. Aparece el Cthulhu. El Worshipper of Cthulhu, cacha. SimCity in hell? Kinda like living in the UK, right, Ben? It's the worst. Worshippers of Cthulhu is worming its way onto PC in Cthulhu. 2024. Our next game pairs Scottish folklore with a beautiful hand-drawn art style. Let's take a look at the Heirloom. El recurso del reloj tiktokeando, weón, es como tan recurrente, weón. Otra aventura gráfica que se ve muy bonita. TikTok, ¿ah? De Heirloom. No mostraron mucho, ¿ah? Pero por lo menos lo que llegó a verse está piola. PC, Xbox, PlayStation and Nintendo Switch later this year. Right. Here's a new trailer for Spine, a cinematic gun-fu brawler where you take down an oppressive regime with the help of... Ah, weón, Spine, este ya también lo vimos. Vimos un adelanto de Spine. Puta. De lo que hemos visto, y parece que este no sé si sea gameplay, weón. Me cuesta aceptar que esto sea gameplay. Se ve muy scripteado. ¿Qué dicen ustedes? ¿Será gameplay o no? ¿Cierto? Se ve como raro, como scripteado, como lento, weón. Y es como si ella fuera Spider-Man, porque de repente le sale le hace tingles ahí en la cabeza cuando viene un enemigo. Spine. Puta, el tráiler anterior fue igual, weón. Spine will be spin kicking its way onto PC, PlayStation and Xbox in 2025. Moving on to something a little more Buena sinister. Forever The latest Gamer. Update on Indica, a psychological puzzle game where you play as a rogue nun. Weón, Indica se ve la zorra. Este es un juego que se ve muy bacán. Oddmeter and 11-bit Studios. Weón, este juego jugáis con una monja, weón. Una monja que en su monasterio empiezan a pasar puras weas raras. Y tiene... Weón, es muy piteado el juego. Es un juego muy piteado.
Ahí la cagó. Ahí se comió la manzana y quedó la caga. Y por eso sufrimos, todos los días sufrimos como seres humanos. Ah, 8 de mayo llega. 8 de mayo. Pero muéstrame un poquito de gameplay. Muéstrame un poquito de gameplay, por favor. God, please. Talk to me this one time. How did I go against you? Is it in my power to intervene in your design? Is this a part of your plan? Is this how it's supposed to be? He will be all right. Ilya will live. Juan, se piteado. Este juego se ve piteado, pero ¿sabéis qué? Tiene muy buenas críticas de lo poco que han mostrado alguna prensa. Estaban de la monja, ¿eh? Estaban de la monja. But he's always behind my shoulder. Tira mucha pinta el juego, indica. Es una experiencia voladísima. Befriending a demon. Tiefling! Tiefling! How many times do I have to tell you? Ben, it's a tiefling! It's different from a demon! Hasn't gone so badly for me. That was Indica, which is coming to PC in Q2 2024. I hate to break it to you, Ben, but this next one is our last trailer. It is a super cool world premiere, though, which takes the sting out of saying goodbye. I'm deeply sad about this, but somehow that feeling is Durísimo. slowly usurped by the promise of a new video game to look at. Curious. You want the truth, my liege? Peace is a fairy tale. Ah, este es el juego de las ratas. Yo pensé que había salido ya, weón. Parece que no, weón. No ha salido nada, po. Este juego igual tiene pinta. For the nightmare is upon us. As war raged in the south, a terrible evil Ah, esta es la continuación. Ah, mira. Sí, porque yo, de las ratas lo vimos hace mucho tiempo y yo pensé que no había salido. You think you know suffering? You know nothing, my liege. Wings black as death, fangs sharp as steel, and a thirst for vengeance. Creo que es re bueno la premisa que tiene. There's a time for heroes. That time is over. The kingdom needs a warrior. Cacha los murciélagos, ahora las ratas con alas. Forged of the north, and as cold as the snow that shrouds these lands. A rat. Carved from iron. Bred for battle. And unleashed in war. And so, a new tale begins. Tales of Iron 2, Whiskers of Winter. Wishlist now. Está bueno, buen arte tiene, sí, me tinca. That was your first peek at Tales of Iron 2, Whiskers of Winter, which is coming to PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X and S, Xbox One, and Nintendo Switch in 2024. But with that, we will have to bid you all adieu. Sam, I can feel you laughing and smiling uncomfortably. Why? Nothing. It's just, well, it's not nothing actually. It's not the end of the show because we have another trailer. It's like a
one more thing, you A know, ver. all the big showcases. Un one more thing, un one more thing. Right. And you just kept this to yourself the whole time. You know, we've been emailing about this, and we've been like rehearsing it, and I feel like I'm. I know, and best of all, it's another world premiere. Gotcha. No, not gotcha, Sam. You've embarrassed me. Gotcha. No, Sam. Not gotcha. Not gotcha. Don't go. Gotcha. Gotcha. Puta la wea. Puta la wea. Black mío. Ah, estos son los buenos de Head Up. Estos locos le ponen. Los de Head Up le ponen. Hey, are you receiving me? Laura, do you read me? ¿Qué han hecho los de Head Up? Hace un tiempo atrás hicieron un clon de... Ay, ¿cómo se llama este juego de Play 1, weón? Oh, mi mente, weón, se le fue el nombre del juego. Espera, déjame recordarlo. Industria se llama. Está bueno. Tira pinta. Me sirve caleta. Bo. That was Industria 2, which is coming soon to PC. So make sure it's on your wish lists. And no more funny business. That really was our final trailer of the show. For real this time. It's been an absolute pleasure, Sam. Likewise, Ben. But before we make good on our karaoke promise, we'd like to thank everyone for tuning in wherever you are. We'd also like to shout out the people behind the scenes who've made this spring showcase. Bueno, dentro de los últimos juegos que ellos publicaron, porque no solamente desarrollan, sacaron el Laika. Finally, just before we go, El Laika, que este juego como que anda una zorrita en moto, que lo hemos mostrado en varias oportunidades. Somehow coupled with headline news about huge profits. We simply couldn't have a show like this full of awesome trailers and demos and presentations without the hard-working people who turn such inspired ideas into reality. The makers of this show, and both Ben and I, we want to acknowledge just how difficult it's become to work and feel supported in this industry. So for everyone out there weathering this storm, regardless of what you do, we just want to say that we see you, we're thinking of you, and we truly hope that things are going to get better. So please support your favorite games and the people who make them in whatever way you can. I'm Ben Starr. And I'm Samantha Bayer. Qué bueno que terminó. This has been the Future Game Show Spring Showcase 2024. But hold on a minute. Don't touch that dial. Whilst we're leaving you for pastures new, the Future Game Show expansion pack is up next, which features developer interviews and even more world premieres. It's just 60 seconds away, so we probably don't have time to entertain you good people during the interim. I mean, Ya, pero ahí ya para la gente que quiera tener info ya más precisa, más profunda de los diferentes proyectos, van a tener va a tener una expansión del show. Para los que quieran conocer así como ya desarrollo de los juegos por parte de los desarrolladores, ¿cachai? Entrevistas, va a haber algo extra, pero este lo vamos a dejar hasta aquí. Bueno, estuvo bueno. Estuvo bueno. Creo que para lo que generalmente nos traen desde Games Radar, ¿vale? De este medio de comunicación, Pumpkin Jack, ese era el juego que estaba buscando. Otro juego que hicieron los de Head Up, o no sé si lo hicieron, pero que está publicado por ellos, es el Pumpkin Jack. Sí,
Ese lo hizo creo que lo hizo un puro weón y lo publicó Head of Games. Buen juego. Pero no me logro recordar el juego en el que está basado, weón. Juego de Play 1. Ya, listo, aquí están haciendo ya lo que les decía yo, que iban a entrevistas con desarrolladores y todo el resto, pero estuvo piola. Estuvo piola, weón. Estuvo piola. Ya. Estamos. Oye, estuvo bueno. Hubo harto anuncio bacán, hartas cositas interesantes, sobre todo durante los primeros 3/4 del show. Porque ya después como que se desinfló harto la weadita. Pero de todas maneras la pasamos bien. Tuvimos ahí gente compartiendo, comentando cada uno de los juegos que se dieron a conocer. En un rato más o más tarde voy a tener el resumen en nuestro sitio de colemono.com. Recuerden que en Colemono tenemos contenido todos los días con noticias las más relevantes de lo que aparece en el mercado. Así que ahí, mira, ahí les dejo el QR también. Tenemos noticias, novedades, trailers, gameplay. Antes de que partiéramos esto saqué la reseña del Rise of the Ronin para que la vayan a leer. Hoy día seguramente en la noche vamos a tener algún stream de algo. Vamos a estar revisando ahí qué podemos sacarnos. Tenemos Rock and Games de Super Metroid celebrando los 30 años. El stream que partimos esta semana también, un monoterapia. Tenemos disponible en nuestro canal de Turok, del Truño, que estuvo súper bueno. También estuvimos jugando Ragnarok Origin durante el fin de semana. Y harto contenido que está disponible en nuestro canal de YouTube. Pero sigan visitando la web de colemono.com. Sí, pues recién terminó. Recién terminó. Y recuerden que estamos con la campaña para llevar a Colemono a la Gamescom Latam. Cualquier luquita que ustedes quieran aportar lo pueden hacer con este código QR. Usted lo escanea, lo va a llevar a una página. Usted ahí pone una luca. Desde 1.000 pesos nos pueden aportar para poder seguir juntando y llegar a la meta en esta campaña que vamos a cerrar a fines de este mes. El viernes 29 y el sábado 30 vamos a estar con una maratón, una Super Mariotón. Vamos a tener invitados, todos. Y ya les puedo adelantar lo que vamos a regalar porque tenemos una Nintendo Switch Lite para regalar entre toda la gente que se ponga. Una Switch Lite para regalar. Así que ya lo saben. Ya pronto vamos a estar dando el anuncio oficial, pero yo les puedo decir acá extraoficialmente que ya tenemos premio para regalar ese día. Vamos a ver si nos podemos conseguir algo más, pero ya para que aporte. Todos aquellos que aportan acá pueden participar por una Nintendo Switch Lite. Eso. Cuídense mucho, nos estamos viendo, chiquillos. Después va a estar el resumen con lo más relevante que vimos en esta oportunidad en el Futures Game Show Spring Showcase en colemono.com. Cuídense mucho, un abrazo grande, que estén muy bien y nos vamos con Modo Dios. Ahí saludamos a Pablo Romero y All Gamer, que son los Modo Dios, y los detonados Contreras, Felipe Renaud Moica, que nos apoyan en patreon.com/Colemono, la mejor manera de apoyar a Colemono. Cuídense mucho, un abrazo grande a todos los que están apareciendo en pantalla. Seguimos generando contenido acá en Colemono. Un abrazo grande para todos, que estén muy bien. Adiós, que la pasen bien, descansen. Chao, chao. Un besito para todos. Adiós.